Bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo. Es de relación de reflujo mínimo y reflujo total en una rectificación. Calcule lo siguiente para la rectificación del ejemplo 1. El ejemplo que vimos en los videos, no el ejemplo que dejé de tarea. En el que se destila una alimentación de benceno tolueno para producir una composición de destilado XD igual a 0.95 y una composición de residuos XW es igual a 0.9. Para ello vamos a necesitar la razón de reflujo mínimo, es lo que vamos a calcular, y el número de platos, número mínimo de platos teóricos para el reflujo total. Entonces este sería el ejemplo 1. Lo que vamos a hacer es que vamos a quitar las etapas que habíamos calculado, ya no las vamos a necesitar. Tampoco vamos a necesitar la línea de enriquecimiento ni la línea de empobrecimiento, pero sí la línea de alimentación. Entonces lo primero que vamos a hacer es borrar las etapas. Incluso estas ecuaciones ya no las voy a necesitar. Estas etapas ya no las necesito porque voy a calcular nuevas. Ok, entonces voy a borrar también la línea de enriquecimiento y la línea de empobrecimiento. La línea de enriquecimiento y la línea de empobrecimiento. Ya no la voy a necesitar. ¿Sí? Nada más lo único que voy a necesitar es la línea de alimentación. Entonces la línea de 45, la línea de equilibrio y la línea de alimentación es todo lo que necesito. Entonces voy a comenzar con el inciso B, número mínimo de platos teóricos para el reflujo total. Entonces el inciso B nos dice inciso B vamos a calcular NM, número mínimo de platos teóricos, y esto lo vamos a utilizar haciendo el método gráfico y comprobarlo con la ecuación de Fensky. Ok, entonces para el método gráfico lo que tendríamos que hacer sería trazar las etapas y en este caso sabemos que no sé por qué borro esto, pero bueno, voy a volverlos a trazar. Voy a volver a trazar la línea en donde tenía yo 0.95 es el destilado para ver dónde empieza mi torre. Y 0.1 es el residuo. Entonces aquí tendría el destilado y el residuo. Entonces las etapas van a ir del destilado hacia el residuo. Entonces otra vez tendría yo que trazar las etapas, pero entonces la línea de enriquecimiento, les digo, estaría en la línea de 45 grados y la línea de empobrecimiento también estaría en la línea de 45 grados. Para esto no necesitamos la línea de alimentación, pero la vamos a dejar porque en el otro inciso sí la necesitamos. Entonces trazaríamos esto, ya son 0 grados, y luego otra vez para abajo. Entonces trazo este y me dicen que me está dando la longitud, pero necesito el ángulo. Ahí está, 0. Ahí está 0. 0. 0 grados de giro para que sea exactamente horizontal y exactamente vertical, ¿sí?
porque si está chueca nos van a salir más números de etapas, entonces nosotros queremos que nos salga las etapas que son, las etapas que nos está pidiendo el problema, y en este caso serían el número mínimo de etapas. Ahí está 0. Ahí está 0. Ahí está. Entonces nos darían el número de etapas mínimas sería 1, 2, 3, 4, 5, 5 y un pedazo. ¿Sí? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería esta fracción? Pues en este caso yo la puedo calcular. Sé que en este caso vale tamaño y posición. En este caso vale, esta etapa es de 0.8. 0.8, la etapa total, ¿sí? Pero yo voy a trazar una línea para calcular cuánto vale la fracción de etapa. Entonces, la fracción de etapa va a ir de este punto hasta donde llega el punto 1. Ahí exactamente. Entonces, eso sería 0.67. 0.67. Entonces la fracción de etapa va a ser la fracción de etapa, o lo que mide la fracción de etapa entre lo que mide la fracción total. Entonces en este caso tendríamos 5.83. Entonces el número de etapas mínimas sería 5.83. Ok, entonces ya tengo mi número de etapas mínimas. Y también lo que tenemos es que también se puede calcular con la ecuación de Fenske. La ecuación de Fenske, bueno, la tengo acá arriba. Sería esta. Sería esta, la ecuación de Fenske. Entonces quiero calcular mis etapas mínimas utilizando la ecuación de Fenske. Ya lo hice con el método gráfico. Entonces, bueno, tendría que nm va a ser igual al logaritmo de xd, que es 0.95, entre de 1 menos 0.95 multiplicado por 1 menos xw, que es 0.1, entre de 0.1, ¿sí? Entre del logaritmo de la volatilidad relativa promedio. Para la volatilidad relativa promedio es del sistema benceno-tolueno. Y esto les había dicho que es una volatilidad relativa de 2.45. Esa es la volatilidad relativa promedio de todas las mezclas. Entonces aquí ponemos logaritmo de 2.45. Y calculamos el número mínimo de etapas. ¿Sí? Esa volatilidad relativa promedio, solamente acuérdense, cambia con respecto a el sistema que estemos trabajando. Entonces sería el logaritmo de 0.95 entre de 1 menos 0.95, 5, que multiplica a 1 menos 0.1 entre de 0.1 por el logaritmo de 2.45.
y esto nos daría 5.73. Entonces el número mínimo de etapas calculadas con la ecuación de Fenske es igual a 5.73. ¿Sí? Entonces vemos que utilizando el método gráfico nos dice que salen 5.83 y utilizando el la ecuación de Fenske nos dice que el número mínimo de etapas es parecido, 5.73. Esto sería todo lo que corresponde al inciso B. Pero para el reflujo mínimo, nosotros vamos a ver que el reflujo mínimo va a ser cuando, bueno, ustedes si quieren pueden dejar esto, yo les voy a quitar las etapas. Yo voy a quitar las etapas porque entonces les pueden dar copiar y pegar y ya obtienen otras sin las etapas para calcular el reflujo mínimo. Y el reflujo mínimo pues lo vamos a calcular con el punto pinch, y el punto pinch se va a dar exactamente en la línea de enriquecimiento y la intersección donde choca con la línea de equilibrio. Entonces, ¿dónde va a chocar? Pues ni siquiera teníamos que trazar esta línea, ¿sí? Sino que choca exactamente en el punto de la línea de equilibrio, con el choque de la línea de equilibrio con la línea de alimentación. Entonces, ese punto es el punto comprimido pinch. Entonces, vamos a calcular los valores del punto comprimido pinch, que va a ser X' y Y'. X', ¿cuánto sería? X' sería 0.49. Es lo que nos dice. Vamos a ver si es cierto. Sí, no llega a 5. Entonces es más o menos como en 0.49. Incluso podemos ver que se puede hacer un poco más grande. Entonces aquí si le damos en la línea de alimentación 0.6, hacemos más grande esta línea y vemos que va a cruzar exactamente en este punto, pero pues no nos dice el valor. Entonces este punto tiene las coordenadas de 0.49, ¿sí? Y en X y .702 en Y. Entonces eso sería X 0.49 y Y es igual a 0.702. Estos serían los valores del punto comprimido pinch y se obtienen a través de pues leer la intersección de la línea de alimentación con la línea de equilibrio. Entonces, y ese punto comprimido pinch me va a servir para calcular el reflujo mínimo. Entonces, el reflujo mínimo, que no lo conozco, voy a copiar todo esto otra vez. Este va a ser igual a XD, que es 0.95, menos Y', que es 0.702. Es el punto comprimido pinch, su coordenada en Y. Y luego sería 0.95 menos la coordenada en X del punto comprimido pinch, que es 0.49. Y aquí despejamos R mínima. Pero yo no la quiero despejar, entonces lo que voy a poner es una ecuación donde dice X, que va a ser la X mínima, R mínima, perdón, X menos 1, y esto va a ser shift igual a esto que tengo aquí, 0.95 menos
0.702 entre de 0.95 menos 0.49. Y aquí que despeje la calculadora, Shift Solve, y el punto comprimido pinch me daría de menos 1.67. Ya sé, está mal la ecuación, porque en este caso no es menos 1, sino es más 1. Entonces borro este signo y le pongo un signo más. Ahora sí, Shift Solve, y me da un valor de 1.169, 1.17. Entonces R mínimo entonces es igual a 1.17. Y entonces el R óptimo, que no nos piden calcular, es 1.5 por 1.17. Entonces es 1.17 por 1.5, no nos los piden, pero es un valor de 1.75. Entonces el R óptimo sería de 1.75, pero nosotros estábamos utilizando en el ejemplo una relación de reflujo de 4 o de 4.2, pero ya sabemos que el R óptimo es de 1.75.